en este vídeo lo que vamos a hacer es pasar de hacer un drag and drop normal a un drag and drop circular. Es decir, yo lo que tengo son, en este caso, 3 piezas circulares, las he modelado en Blender, son concéntricas, y lo que quiero es que cuando haga clic sobre ellas, pues pueda moverlas, la sensación de que cuando hago clic y giro, y muevo el ratón, en vez de moverse la ficha, lo que hace es girar. Entonces, es un poco diferente, quizás un poco más complicado, y pues vamos a ver cómo se hace. Para ello vamos a necesitar trabajar con ángulos, y hay dos cosas que nos interesan. ¿Cómo sé yo cómo está de girado primero una pieza para poder luego modificarlo? Entonces, si cogemos cualquier pieza y nos vamos a su transform y la intentamos girar, veis que al girarlo lo que me está modificando es dentro de la rotación la segunda coordenada, la coordenada Y, lo que gira alrededor del eje Y, que es el que va, digamos, hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos que aprender a coger este valor y a modificarlo. Quizás un poco lo complicado es que las órdenes para coger y para poner ese valor no están en la misma clase, están en dos clases distintas. Entonces, pues por un lado, pues la parte de coger el cómo está de girado un objeto está dentro de transform, y de hecho, pues dentro de transform está dentro de una variable que se llama ángulos de Euler, que es la rotación en grados. Entonces aquí tenemos nuestro ángulo de Euler, que nos dice pues que cuando queramos cogerlo, pues lo único que hay que hacer es coger y para cogerlo, pues aquí viene cómo se cogen los ángulos de Euler, ¿no? Está con Euler, ángulos de Euler, y ya está. El ángulo de Euler tiene un vector 3 y tiene 3 componentes, nos vamos a quedar siempre con la segunda. Entonces, cuando queramos cogerlo, tendremos que escribir transform ángulos de Euler. Y cuando queramos escribirlo, pues hay que hacerlo dentro de una clase que se llama quaternion, con una orden muy parecida. En vez de llamarse ángulos de Euler, se llama solamente, a ver, me he metido en quaternion, ¿vale? Pues dentro de quaternion, pues hay una orden que es Euler, que es para poner exactamente un quaternion con los ángulos que yo quiera. Entonces, cuando tenga que leerlo, transform Euler, ángulos de Euler, cuando tenga que escribirlo, transform rotation igual a quaternion Euler y los que yo quiera poner. Es lo único que hay que acostumbrarse. Aparte de eso, necesitamos eso para quitar el ángulo, para poner y modificar el ángulo. Con respecto a saber qué ángulo forma cuando yo haga clic, ¿vale? La idea es que yo hago clic y quiero saber cuál es el ángulo con el que he hecho clic. El ángulo se mide siempre alrededor del eje, a partir del eje X. En el caso de Unity lo mide hacia arriba, como estamos acostumbrados, y lo que vamos a hacer es calcular siempre, imaginemos que hago clic, por ejemplo, aquí arriba, ¿vale? Pues lo que quiero ver es el ángulo que me forma con el eje X. Pues eso lo lleva dentro de una orden que pertenece a la clase vector 3, que me permite, dados dos vectores, ver qué ángulo forman. Entonces necesitaremos una tercera clase, que es la clase vector 3, ¿vale? Que dentro de vector 3 pues lleva dos órdenes para calcular ángulos. Por aquí está uno de ellos, el ángulo, y luego al final uno que se llama ángulo con signo. Hay que cogerlo ángulo con signo, porque si no, el problema es que lo que hace es calcular el de arriba, lo que hace es calcular el valor absoluto del ángulo. Entonces nos interesa el ángulo con signo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando hagamos clic, lo que veremos es, almacenaremos cómo está de girada la pieza, ¿vale? Y le sumaremos un cierto ángulo, depende de lo que movamos el ratón. ¿Cómo puedo saber el ángulo que he movido el ratón? Pues cogiendo el ángulo inicial cuando hago clic y el ángulo al final en cada momento cuando estoy moviendo el ratón. La diferencia entre los dos, pues es el ángulo que me he movido, y eso es lo que le tendré que sumar al ángulo que forma cada pieza. Bueno, pues esa es la idea. Pues vamos a ver cómo se programa. Yo lo que he hecho es crear una clase que se llama circular, que por lo pronto está en blanco, y se lo he puesto a mis 3 piezas, que tengo uno aquí que se llama circular. Y lo que voy a hacer es, pues dentro de drag and drop, va a ser muy parecido al drag and drop. Entonces, pues lo que voy a hacer es coger y pegar dentro de circular todo lo del drag and drop y quitar pues lo que no necesite. ¿Qué es lo que no voy a necesitar? Pues no voy a necesitar algunas cosas como la parte de mover. Entonces voy a coger mi ficha drag and drop con el script que vimos en clase, lo voy a copiar entero y voy a ir quitando cosas.
era circular. No voy a hacer el juego completo, entonces algunas cosas pues no las voy a necesitar tampoco. Por ejemplo, pues todo lo que sea, en este caso ya lo había quitado, pero todo lo que sea la parte del control y tal, nada. ¿Voy a necesitar la cámara? Pues sí. Voy a necesitar la separación máxima. Esto era para ver cuando soltaba si una pieza estaba en su sitio o no. En este caso pues no lo vamos a ver, pues lo podemos quitar. Si está seleccionado o no, sí, ¿vale? El booleano para ver si está bien se puede dejar o quitar, porque al final pues en el fondo era para pasárselo al control. Si no vamos a utilizar el control pues tampoco lo necesitamos. El rayo lo vamos a necesitar, y el P, el Q y el DIR también. El offset no lo necesitamos para nada, eso era para mover. El P0 era para almacenar cómo estaba una pieza antes de moverla. El P1 pues lo podemos quitar. Con respecto al T y el H, pues el T sí, el H era la altura a la que vamos a poner la pieza. Cuando giramos normalmente no se cambia la altura de la pieza. En la parte esta de almacenar el P0, no, pues ya lo hemos quitado. Cuando soltamos el botón, pues lo de cambiar el material sí está bien. Lo del seleccionar igual a false está bien, estamos soltando. Esta parte de aquí pues era para soltar y tal, pues no hace falta. Esto era cuando estábamos moviendo para dejar este su altura correspondiente. Solamente por lo pronto lo que estamos diciendo es cuando sueltas, pues seleccionar igual a falso. Si estás seleccionado, pues obviamente necesitas, esta parte sí, hacer un rayo para ver el punto entre comillas donde íbamos a poner el objeto. Lo que pasa es que no vamos a poner el objeto, y que estamos simplificando y dejando solo el cálculo realmente de dónde pondría el objeto, pero sin hacer nada. Cuando hacemos clic, pues lo mismo, lo de cambiar el material sí, seleccionar igual a true sí. Esta parte no lo necesitamos para nada. Lo del rayo una vez más sí, pero lo de poner pues no. Entonces hemos dejado, digamos, el esqueleto de lo que es el drag and drop, el saber en cada momento dónde estaría el punto sobre el que hacemos clic. Y ahora pues vamos a ir declarando variables. Esto lo podemos quitar, no sirve para nada. Comentario, me ha aparecido por aquí, también se había quedado un comentario, pues también lo podemos quitar. Vale. Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar lo mismo que antes necesitábamos variables para vectores, porque íbamos a mover. Como aquí lo que vamos a hacer es almacenar ángulos, pues lo que vamos a hacer es almacenar ángulos que son números reales. Entonces, en primer lugar, pues vamos a coger un ángulo inicial para almacenar. Cuando yo empiezo a mover un objeto, tengo que saber con qué ángulo estaba ese objeto. Y eso pues lo hago cuando hago clic sobre él. Entonces en este momento, pues lo primero que voy a hacer es decir que mi ángulo inicial es pues como esté girado en ese momento. Es decir, que ya hemos visto que para coger el ángulo, pues lo que hay que hacer es, dentro de la clase transform, ángulos de Euler, y quedarme con la componente y. Entonces esto es como está girado. Por otro lado, aquí en el momento en que hago clic, también necesito saber, en el momento en que he hecho clic, no solo cómo está girada la pieza, sino el sitio en que yo he hecho clic, qué ángulo forma con el eje X. Pues a esto lo vamos a poner, por ejemplo, ángulo 0. Y ese ángulo 0, pues también lo podemos calcular aquí, solo que ese ángulo 0 no tiene que ver con el objeto, sino donde he hecho yo clic. Pues el ángulo 0 lo voy a calcular a base de, lo que os decía, hay una orden dentro de vector 3 que me permite calcular el ángulo entre dos vectores. Pues me interesa el ángulo que vaya desde el eje X, vector 3 right, hasta el punto en el que acabo de hacer clic. Ya sabéis que cuando yo hago clic es una simplificación, el punto que está detrás del ratón donde parece que he hecho clic. Y siempre en R3 hay que decir alrededor de qué están midiendo los ángulos, porque estamos midiendo alrededor de el eje Y hacia arriba, ¿vale? Entonces me está diciendo, oye, este es el ángulo de la pieza, este es el ángulo con el que tú has hecho, ¿vale? Pues vamos a seguir. ¿Qué hago cuando hago clic? O sea, cuando sigo moviéndome, cuando está seleccionado y sigo moviéndote, pues ahora ya tendré un ángulo que no coincidirá con el ángulo 0, lo estaré moviendo. Pues lo que voy a hacer también es eso, pues almacenarlo. Pues vamos a llamarlo, por ejemplo, pues ángulo 1. Es la misma idea, así que puedo hacer un control C, control V. Entonces, este es donde el ángulo al hacer clic, pues este es mi ángulo en cada momento. Vamos a llamarlo ángulo, hemos dicho ángulo 1. Y por lo tanto, lo que yo me he movido, pues es ángulo 1 menos ángulo 0. Vamos a llamar aquí separación de ángulos. Lo que me he movido, pues es el ángulo que hay ahora menos el que había antes.
separación de ángulo va a ser ángulo 1 menos ángulo 0. Entonces ya lo tengo prácticamente todo, porque sé cuál es el ángulo inicial de mi pieza y sé lo que he movido. ¿Dónde debe estar mi pieza ahora? Pues con el ángulo que tenía ahora, que tenía antes, más el ángulo que me haya movido. Ya sé que para poner ese ángulo, pues es transform.rotation y eso tan extraño de quaternion.euler. Y lo mismo que antes, en el eje X no he girado, en el eje Z no he girado. En cuanto a cuánto he girado en el eje Y, pues el ángulo que tuviera antes, el ángulo este inicial, más la separación de ángulo que yo quiera. Vamos a ver si no hay errores o no hay demasiados errores de compilación y vamos a ver si hace lo que nosotros queremos que haga. Bueno, he pausado un momento sencillamente porque estaba compilando, me está dando un error. Me dice que hay algún sitio en que he puesto vector en vez de vector 3, está en el 54, en la línea 54. Bueno, pues voy aquí en el 54, aquí vector 3, pero aquí pues puse vector en vez de vector 3. Y supongo, como hice control C, control V, pues me habrá pasado lo mismo aquí, ¿vale? Control S, volvemos a Unity. Me dice que ahora hay un error en el 54. Vamos a ver. Vector 3, vector 3. Perdonad, no he puesto la clase, pero no he puesto el nombre de la orden, que era lo de ángulo con signo. Aquí me pasará lo mismo. ¿Vale? Control S. Ahora dice que H no existe, claro, lo borré en el 32. Pues dije, total, lo voy a poner toda altura 0, pero luego se me olvidó quitarlo. Pues vamos otra vez a quitar cosas. En el 32, pues aquí donde pone H, que es la altura, pues es altura 0. Y una vez más, pues me imagino que... Ah, no, aquí estaba ya quitado. Bueno, pues control S. Si hay suerte ya no tenemos más errores tontos de programación. Parece que no, que ya está terminando de recompilar. A ver si me deja ejecutar. Vaya. Selecciono. Aquí hay un error, y es que le he puesto una variable que no le he asignado. Vamos a seleccionar los tres, pues no tienen asignado ni la cámara. Puse el script, pero no está la cámara, claro. Ni los materiales que voy a usar. Entonces, pues me voy aquí a textura y yo preparé dos materiales, uno para deseleccionar en tono blanco y otro en tono azulitos para cuando está seleccionado. Vamos a ver. Pero todo abajo me está dando un error precisamente diciéndome eso, que no había asignado la variable cámara, etcétera. Bueno, pues ya veis. Cuando yo hago clic, lo que hace es mira el ángulo con el que está, y cuando muevo, pues mira la diferencia de ángulo que hay entre el momento en que hago clic, esto es lo que llamamos ángulo 0, es el ángulo ahora mismo, cuando lo cambio, y esa diferencia pues se lo suma al ángulo inicial que tenía la pieza para dar esta sensación de que uno está pues moviendo la pieza. ¿Se puede completar? Claro, se puede completar con ¿cómo sé yo si una pieza está bien? Pues una pieza va a estar bien precisamente cuando el ángulo esté muy cerca. Originalmente, cuando está bien, pues el ángulo debe estar muy cerca de 0. Pues lo puedo añadir a mi script una vez que ya sé que funciona la parte difícil, que es el drag and drop. Pues me voy aquí y digo, oye, pues una vez que pongo mi cacharro de estos, pues a ver, ¿vale?
cuando está seleccionado, ¿vale? Estoy aquí seleccionado, estoy moviendo, y en el momento en que suelto, porque a mí me interesa en el momento en que suelto, pues yo lo que puedo saber es, en ese momento, pues coger mi componente, otra vez, mi componente Y del transform este de aquí, y si esa componente está muy cerca de 0, pues es que está bien, y si no, pues es que está mal. Entonces vamos a poner, vamos a ver, control C. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, pues, if esto está muy cerca de 0, lo más fácil es ver su valor absoluto y ver si es cercano a 0, y math.apps de esta componente Y ese es el ángulo esencialmente, ¿no? Entonces, pues si ese ángulo, por ejemplo, es más pequeño, vamos a ponerle, por ejemplo, que 10, pues lo que pasa es que está bien, la pieza está bien. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues lo que puedo hacer, por ejemplo, es crear un tercer material. ¿Vale? Entonces, si está bien, pues una vez más que me cambie esto de aquí, de que me cambie el material, aunque me lo había puesto a deseleccionado, pues que me lo vuelva a cambiar y que me lo ponga a que el material es el material correcto. Entonces, sencillamente al soltar, ve el ángulo y si es pequeñito es porque está bien. Vamos a cogerlo por aquí. Necesitaremos, por supuesto, un tercer material. Yo ya lo tenía preparado, uno así como más rojizo, esa acción de que encaja más con el de fuera. Pero ahora le he puesto Math, la costumbre, esa es la librería de matemáticas, pero no la de Unity. La de Unity es Mathf, de float, hacer cuentas con números reales. Ya no hay errores, ¿vale? Pues a las fichas, por supuesto, necesito un tercer material, que es el material este así como rojizo. A ponérselo. A ver, creo que lo he puesto bien, sí. Pues vamos, así todo funciona. A ver. Aquí ya va. Vemos que hacemos clic, ¿vale? Giramos. Si no está bien puesto, ya ves, pero si el ángulo es pequeñito entre el que debería de tener y el que tiene ahora, pues me ha cambiado el material. Bueno, no me lo está haciendo bien. A ver, para la pieza 3. Esto será la pieza 1, la 2 y la 3. Ahora mismo está a 0 grados. No está girándome, luego no es esta. O sea, entonces la pieza 1. Sí, aquí está. A ver. Bueno, me está poniendo el material, ya veis que está poniéndomelo a seleccionado, pasa que se parece tanto que no me está dando cuenta. Entonces, veis que me lo pone en rojo, me está diciendo, oye, está bien, ¿vale? Si está ahí, lo pone en blanco, pero si me lo pone ahí, pues me dice está en rojo. Claro, ya puestos podemos mejorarlo un poquito más y decir, oye, pero ya puestos, pues si está casi bien, que me lo ponga bien. Pues no pasa nada, nos vamos aquí. Ya sabemos que esté bien, lo que quiere decir es que el ángulo es 0, ¿vale? Entonces podemos decir, oye, pues aparte de eso, ponmele exactamente a 0. También hemos visto ya cómo se pone un ángulo de estos. ¿Vale? Lo teníamos por aquí. Cuando queríamos poner un ángulo exacto, pues teníamos que utilizar esta fórmula de aquí. Pues vamos a control C, me voy para acá y dice, me lo pones, pero me lo pone exactamente a 0. Pues todo esto de aquí, pues en vez de el ángulo que tuviera, etcétera, pues lo ponemos exactamente a 0. Control S. Y lo vamos a probar. Pues lo arrastramos, nada, lo ponemos aquí, ¡pap!
me lo pone y me lo pone totalmente correcto, ¿vale? Lo pone totalmente correcto. Más detallitos, pues por ejemplo podemos querer que cuando esté bien pues ya no me deje volver a cambiarlo. Pues lo que podemos hacer es desconectar por ejemplo por su componente collider para que ya no pueda hacer clic sobre él. Pues lo más fácil, aquí dentro de mi la parte inicial, pues voy a poner una variable pública que va a ser un collider. Voy a llamarla por ejemplo mi collider. Y aunque todavía no lo hemos visto, pues para cualquier componente, para desactivarlo, lo único que tenemos que poner es la variable enable a false, de forma que no está disponible, digamos. Entonces, pues cuando hacemos esto, no solo eso, sino que el mi collider, pues enable igual a false, entonces ya no se puede volver a hacer clic sobre el objeto. Pues vamos aquí, dejamos que compile. Vale, parece que ya ha terminado casi de compilar. Bueno, pues ya está compilado, pues vamos a comprobar que lo que hemos hecho es correcto, que sencillamente pues que ya no puedo hacer clic sobre piezas que están bien puestas y así sabemos que están bien puestas, aparte de por el color. Bueno, pues ya lo tenemos compilado, pues lo movemos, ¿vale? Lo devolvemos, lo pone bien. Perdonad, no me está dando un error, me está diciendo que por supuesto que le tengo que decir a cada pieza cuál es su collider. Pues mi pieza con su collider, mi pieza 2 con su collider, mi pieza 3 con su collider. Entonces, ahora le voy a darle a compilar. Vale, pues lo probamos, ¿vale? Aquí en este estaba bien, ¿vale? Lo muevo, lo devuelvo, ¿vale? Me pone bien, pero ya no me deja cogerlo porque estaba correcto, ¿vale? Pues nada, pues ya tenemos esto. El resto de detalles no los vamos a hacer, por supuesto. Yo lo he hecho sin un control, pero o sea, es un objeto de control. Por supuesto se puede poner una variable booleana que se llame bien, que al principio está false, que en el momento en el que todo esto funciona bien, pues pone el que está bien, lo pone a true, y por lo tanto, y también una variable pública de tipo control, que cada vez que pongo uno, que dejo de girar un objeto, me comprueba si todo está bien para ver si he terminado de hacer el juego. Pero bueno, eso ya lo hemos visto en otros juegos y es siempre lo mismo. Así que nada, aquí lo dejamos. Hemos visto quizá un poquito más complicado, pero cómo hacer también un drag and drop de tipo circular.